En medio de la madrugada yo desperté y al frente de mí había una niña que usaba trenzas, sin ojos, como que asomándose a los pies de mi cama. Yo en ese momento entré en un pánico increíble. Y de repente, un día en la noche, vengo corriendo al cuarto de mis papás y les digo, el diablo quemado me abrazó y traía marcas en mi espalda. Había una sombra negra, me topé con ella y me intentó agarrar, forcejeé y corrí. Bienvenida familia nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un episodio muy especial, pero tengo que darles el preámbulo antes de presentarles a la persona que ya está aquí y que probablemente ya la vieron en portada. Les quiero decir quién es. Hace un par de semanas mi buena amiga Marijo había subido una fotografía que me llamó mucho la atención. En esa fotografía aparecía un libro con una portada muy macabra. Me llamó mucho la atención el libro, lo comencé a buscar y le pregunté a ella, oye, ¿qué tal está el libro? Me dice, está bueno. Fíjate que conocí al autor. Y le dije, ¿y no sabes si tiene historias? Y me dice, mira, por el contenido del libro, yo creo que sí. Así es que me di a la tarea de traer aquí al autor de este libro, que no vamos a hablar el día de hoy de este libro, queremos hablar de sus experiencias. Más adelante, en el siguiente episodio, hablaremos de este libro, pero les presento aquí al buen Sebastián Wisroll. Sebastián, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Qué tal, César? Mucho gusto de estar aquí. La invitación no solamente de mi parte de Sebastián, sino también de Stacy y Valeria, que son parte del equipo de Punto Muerto. Estamos muy agradecidos. Un abrazote a toda la familia de Punto Muerto. Y bueno, cuéntame, Sebastián, a ver, ¿tú has escuchado, ya has visto alguna vez este podcast de Hablemos de lo que no existe? Sí. Muy bien. Te quiero comentar algo. La familia nocturna, o sea, el fenómeno de este podcast, lo que ha hecho que nos volvamos como una familia, fue el fenómeno de que las personas se identificaron con los relatos. Cuando escuchaban que alguna persona en alguna parte del mundo había vivido alguna situación extraña, que vio alguna sombra o que en algún momento vio esta silueta del hombre del sombrero, y de repente en comentarios, oye, se hacía una lluvia tremenda, 100, 200, 500 comentarios, a mí me pasó lo mismo, me pasó lo mismo, me pasó lo mismo, y eso comenzó a hacer que la audiencia creciera. Cuando te pregunté acerca de que si habías vivido algo, me sorprendió tu respuesta cuando me dijiste que sí. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que son aficionadas a esta temática y no necesariamente han vivido algo. Muchos escritores, de hecho, se han ido más por la cuestión estética o de estilo, que no tiene nada de malo, está perfectamente bien. Pero cuando supe que tú habías vivido algo, dije, esta plática se va a poner interesante. Así es que, por favor, Sebastián, cuéntanos, ¿qué tipo de situaciones paranormales son las que has vivido? Bueno, yo creo que como todo niño, en algún momento habremos escuchado las típicas historias del colegio. Aquellas en las que escuchas que te cuentan que se escuchan pasos por los pasillos de aquel quizás niño que murió en el baño. Y historias como esas hay un montón. Y a mí en particular, cuando estaba en el colegio, me llegó una. La historia trataba, aunque actualmente me parece un poco incoherente, pero bueno, este episodio yo lo conté hace mucho tiempo, titulado Un ingenuo niño de 7 años. Y casualmente, pues, tiene sentido el título con la historia que te voy a contar. Escuché que si tú te encontrabas completamente solo, era una historia que, como te digo, comentaban en el colegio. Si tú te encontrabas completamente solo, con las luces apagadas y en un papel escribías Juan responde, llegaba ese ángel Juan a cumplirte cualquiera de tus deseos, ya sea visitar el presente, pasado, futuro, cualquier parte del universo. La verdad es una historia que, como te comento, puede ser un poco incoherente a esta edad, pero para mi ingenuo niño de 7 años, pues era como que completamente impactante. Entonces, eso lo escuché. Y pocos días después que me encontraba en mi casa haciendo tareas en el comedor de la sala, justo mi mamá y mi hermana salieron y me quedé solo. Y justo me acordé de esa historia que me habían comentado en el colegio. Entonces, de la última hoja de mi cuaderno arranqué un trozo de papel y escribí Juan responde. Y cuando terminé de deletrear la última letra, todas las luces se apagaron. En ese momento me quedé helado completamente y casualmente la única luz de toda la casa que había quedado encendida
era la del cuarto de mis padres. Inmediatamente salí corriendo y eh, casualmente no recuerdo qué pasó después de ese momento. Y algo que me olvidé comentarte importante de esta historia es que después de ese viaje del supuesto Ángel Juan, tú regresarías, aparecerías desmayado e inconsciente y no recordarías absolutamente nada. Es un poco raro la experiencia, porque no tiene mucho sentido el hecho de que te lleven a conocer algo para luego no recordarlo. Pero bueno, como te comento, era un ingenuo niño de 7 años e hice esta tontería que, bueno, progresivamente tuvo sus consecuencias, porque después de todo terminé invocando algo que no sabía. Pero bueno, casualmente también, como te digo, no recuerdo qué más pasó después de que se apagaran las luces y me fuera a refugiar al cuarto de mis padres. Entonces no sé si realmente vino el Ángel Juan o no, porque me faltó un paso importante que fue estar completamente a oscuras. Fíjate, es muy interesante lo que dices. Las memorias de cuando somos niños en su momento tienen un nivel de congruencia absoluto. Cuando avanzamos en la edad y volteamos a retrospectiva y nos vemos, normalmente viene con estos nuevos aprendizajes que tenemos, decimos, no tiene tanto sentido esto que sucedió. Y hubo una suscriptora que me contó una historia que dice, es que esto que te voy a contar es algo que me traumatizó toda la vida. Al día de hoy no me hace sentido, pero inclusive mis papás sigue siendo un tema que a ellos les da mucho miedo. Dice, hubo 3 momentos en mi infancia en los que mis papás creyeron que yo tuve contacto con algo más allá de este mundo. La primera ocasión me tuvieron que llevar al psicólogo. Dicen que comencé en las noches a llorar, pero de una forma descontrolada, y yo les decía una y otra vez, el diablo se está quemando, el diablo se está quemando. Ellos pues decían como que son alguna imaginación, algo que vio en la televisión, alguna historia que le contaron. El problema es que cuando yo decía eso, la casa apestaba a humo y no había ninguna fuente de humo. Entonces a ellos les dio mucho miedo, lo vieron al final como una conexión de 2 cosas que no necesariamente tenían que ir, no sabían qué estaba provocando el aroma a humo, pero me llevaron con una psicóloga. Resulta, con la psicóloga se dan cuenta que yo tengo un amigo imaginario, ellos no lo habían notado. La psicóloga es la que les empieza a dar ese informe y esta psicóloga tenía como que algún marco de creencia religioso porque les recomendó que me llevaran con algún sacerdote porque estaba muy raro mi caso. El punto era que cada vez que le preguntaba algo, cada vez que ella me preguntaba algo, teníamos una conversación normal, pero si me preguntaba por mi amigo, yo me callaba la boca y comenzaba a dibujar cosas horribles en un papel. Entonces la psicóloga decía, esto es extraño. Cuando me llevan con el sacerdote, dicen que cesaron totalmente las situaciones del amigo imaginario y este tipo de imágenes que me hacían llorar. Y pasaron un par de añitos. Yo seguí siendo un pequeño y de repente, un día en la noche, vengo corriendo al cuarto de mis papás y les digo, el diablo quemado me abrazó y traía marcas en mi espalda. Dicen ellos que la historia que yo les conté es que al entrar en mi habitación había una sombra negra, me topé con ella y me intentó agarrar, forcejeé y corrí. No había manera en la que nadie haya entrado y salido de mi casa sin hacer ruido. La puerta de la entrada era una puerta metálica que nunca le ponían aceite y hacía un ruido espantoso y era la única entrada que había. Entonces, por ventanas tampoco había manera. Mis papás no supieron qué pasó. Buscaron en toda la casa, no había signos de nada, pero yo traía marcas como de algo que me hubiera agarrado por la espalda. Y la última ocasión, que esa es la que hace que mis papás crean que verdaderamente yo tenía algo, fue que comencé a tener un sueño recurrente. Y este sueño recurrente, yo veía a una mujer que yo les decía, es que yo sé quién es, pero no sé quién es. Y era una mujer que estaba encendida en llamas y venía caminando hacia mí, tirando, como gritando, algo como un tipo de lamento. Y a mí me daba un miedo horrible, me despertaba y empezaba a llorar. Dice, tengo vagamente los recuerdos de una imagen de una mujer así en llamas, pero ya no sé si es porque me acuerdo de eso o es por la historia que me han contado al día de hoy que yo les decía, que es el recuerdo que se creó en mi mente. No sé. Lo que les dio miedo es que un día me desperté y dicen ellos que estaba como sonámbulo, llegué a la habitación y les dije, es hoy, es hoy. Y me decían, ¿qué cosa es hoy? Y les dije, la mujer quemada.
Y ese día en la tarde se enteraron que la mamá de una amiga mía de la escuela murió en un incendio. Entonces, no saben exactamente por qué ocurrían estas cosas ni qué era, y en mi mente no cuadra nada, pero son parte de las historias que se han quedado dentro de la familia y dicen que son cosas que me pasaron a mí de niño. Al día de hoy no me ocurre nada. Wow. Me parece bastante curioso el hecho de que la psicóloga, psiquiatra, no recuerdo cuál fue, psicóloga creo, ¿no? Psicóloga. Haya recomendado ir con un sacerdote, porque creo que no es tan común, o sea, porque te suelen tratar, eh, bueno, primero psicológicamente y luego con psiquiatra, con medicinas, pero me pareció curioso que sí, esa psicóloga se haya tomado la decisión de redirigirlo a un sacerdote. Y sobre eso que escribía cosas extrañas en un papel me recuerda bastante a la película Presagio, no sé si la has visto. No, cuéntame de qué trata o cuál es. Sale Nicolas Cage como coprotagonista, si no me equivoco. Resumidamente se trata de... Ay, es que es muy antiguo. Era una película que me gustó un montón y la vi muchas veces en mi infancia. Pero eran dos niños que por alguna extraña razón Nicolas... no sé si eran sus hijos o los termina adoptando, no recuerdo muy bien. Pero la niña en específico siempre como que escuchaba voces. Entraba en un trance. Y en ese trance empezaba a escribir números, así como que un montón de números, ya sea en su cuaderno, en papelotes, en la pizarra, escribió un montón de números. Y luego, pues progresivamente, como va avanzando la película, van descifrando qué son ese tipo de códigos y resulta que esta niña tenía como que una conexión con otros seres de otro planeta, quienes le estaban dando esos códigos que presagiaban algo. Que bueno, ya si quieres no te spoileo el final, pero me recordó un poco a eso. Qué interesante, qué interesante. Es que sí, el tema de lo paranormal yo siempre he dicho que es un tema como muy difícil de abordar porque realmente no sabes exactamente de qué estás hablando. Como en este caso que me dices, el ejemplo de esta película de Presagio, pareciera que tiene que ver como contacto con fenómeno no humano, ¿no? Con seres extraterrestres. Y hay personas que lo van a ligar totalmente a registros akáshicos, no lo van a ligar a un profeta que tiene visiones de futuro, con algún tipo de deidad, la que sea, o con algún tipo de ser espiritual. Realmente quién sabe, pero el fenómeno en sí es muy llamativo. Pero a ver, Sebastián, cuéntanos, ¿qué más has vivido? La historia que te voy a contar a continuación creo que fue la que más me marcó, más que todo porque era un adolescente de 16 años que había pasado ya tiempo que no me ocurría nada. Eh, Esa noche, como casi todas, me dormía tarde, ya que era verano, no tenía que despertarme temprano el día siguiente y casi siempre me la pasaba como que viendo videos en internet o, o jugando en el celular. Recuerdo que esa noche, como casi todas, me quedé despierto hasta tarde y bueno, ya cuando era muy tarde ya tenía que ir a dormir. Entonces fui al baño, que bueno, en esa antigua casa tenía que atravesar todo un pasillo, ingresar al patio y pasando el patio estaba el baño. Estaba un poco lejos, la verdad, aunque la casa no era tan grande. Y antes de la puerta del patio estaba la puerta del cuarto de mi mamá. Entonces yo salgo en dirección al baño y escucho cómo mi mamá me llama. Dice, Sebas. Yo la verdad no le tomé mucha importancia porque, o sea, mi hermana menor en ese momento tenía un año o poco menos de un año. No quería ingresar a saber para qué me llamaba mi mamá porque esa puerta sonaba mucho. Entonces seguí de frente, me metí al baño y, y me metí al baño y le escribí a mi mamá, mamá, ¿qué pasó? ¿Para qué me llamas? Y no me respondió. Entonces seguí con mi rutina, ¿no? Me tenía que lavar el rostro y cepillarme. Pasa que, bueno, en esa casa no teníamos agua, teníamos unos tanques de reserva que quedaban justo afuera en el patio que te menciono y al costado de la puerta del baño. Entonces salí, agarré un balde, lo llené con agua y en lo que yo estaba volteando detrás de las sábanas que habían lavado ese día, había un rostro pálido acercándose detrás de una de las sábanas, pero lo que más me impactó fue cómo era su rostro. Era un rostro pálido con los ojos bien abiertos y una sonrisa, pero gigante, era muy grande. Su rostro daba la impresión de ser un psicópata literalmente.
contando esa historia se me vuelve a erizar la piel por todo el miedo que me generó esa noche. Inmediatamente me encerré en el baño y le escribí a mi mamá, mamá, creo que he visto un duende. No sabía, yo en un primer momento pensé que era un duende por el tamaño. Entonces le escribí, no me respondió y creo que fueron los minutos más largos que he podido vivir. Mi corazón iba a mil, no sabía lo que había visto. Yo, previo a esto, yo ya había vivido experiencias paranormales fuertes, pero no tanto como esta, porque nunca le había visto el rostro tan nítidamente a una entidad. Fueron como 10 minutos extensos hasta que ya pude calmarme. En ese momento todavía era creyente católico, entonces como que me aferré en Dios, Sí. me armé de valor y bueno, salí. O sea, creo que ni siquiera me hice mi rutina, pero bueno, salí y afortunadamente ya no había nadie en el patio. Entonces vi que no había nadie y salí corriendo nuevamente para ingresar a la casa. Y en lo que abro la puerta, yo iba con la mirada abajo, veo a alguien parado enfrente mío. En ese momento se me volvió a helar la sangre, me quedé completamente paralizado y levemente fui alzando la mirada y afortunadamente era mi mamá que había salido de su cuarto a ver qué me pasaba. Mi mamá es muy miedosa, entonces estaba esperando que yo salga vivo o muerto del baño. Entonces, bueno, le conté, bueno, fuimos a mi cuarto, me acompañó, le conté lo que me había pasado porque probablemente me haya visto pálido del miedo, sobre todo por haberla visto parada enfrente. Y bueno, le conté lo que había pasado, trató de tranquilizarme y bueno, ya nos despedimos y se fue a su cuarto y yo me quedé en el mío. Y pasa que esa noche, cuando se fue, ya apagué la luz. Para rematar todo lo que ya me había sucedido, creo que no fue suficiente el hecho de haber visto ese rostro. Ya con las luces apagadas, me echo a mi cama, me tapo con la sábana, me volteo hacia la pared, porque usualmente de ese lado dormía, y siento como la cama se empieza a hundir como si alguien se sentara. En ese momento ya estaba en niveles exorbitantes de pánico. Ya mi corazón iba a mil, no sabía qué hacer, la verdad. Y no sé de dónde saqué esa valentía para no voltear, porque no volteé. Simplemente como que decidí mi destino. O sea, si me tenía que pasar algo, me pasaba, porque ya estaba atrás mío. O sea, yo ya lo había visto. Si estaba atrás mío, creo que no podía hacer nada. Entonces, simplemente cerré mis ojos y me dormí. Afortunadamente, pude despertar tranquilo el día siguiente y no pasó nada más, al menos algo similar. En los días siguientes sí llegué a escuchar el mismo sonido del llamado de mi mamá. Porque mi mamá, bueno, cuando le comenté todo esto, esa madrugada, ella me dijo que nunca me había llamado. Y yo escuché tal cual su voz. Y bueno, madrugadas siguientes en las que seguía la misma rutina de dormirme tarde, pues seguía escuchando su llamado, pero ya ni siquiera le hacía caso. O sea, ya conforme pasó el año, pues me quedaba quizás de madrugada estudiando y cosas así, pero ya no le asunté porque no quería meterme en más líos paranormales. Pero esa experiencia, creo que ambas, bueno, esa experiencia en general, sí fueron lo más feo que me pasó cuando era adolescente. Ese llamado que escuchaste de tu mamá era que mencionaba tu nombre, ¿verdad? Que decía lo de Sebas. Sí. Perfecto. ¿La voz de ella era exactamente igual a tu mamá en persona o tenía algo distinto? No, era exactamente lo mismo. Tanto que cuando yo grabé este episodio, porque lo cuento, bueno, es de los primeros que yo conté hace ya tiempo, la llamé para que ella grabara Sí. la voz y recordar cómo lo escuché, o sea, porque la grabé varias veces y era horrible porque me recordaba todo el miedo que sentí ese día. Wow. Y la entonación, o sea, la forma en la que habla tu mamá en la paralingüística hay como esa intención detrás de las palabras, ¿no? ¿Qué dirías? O sea, la voz, ¿qué tipo de emoción llevaba? ¿Era una voz que estaba molesta? ¿Era una voz que estaba contenta? ¿Era una voz que te hablaba como con presión para que fueras ya a hacer algo que te pedía? Era prácticamente su voz, o sea, ella me llamaba como, Sebastián, ven, ayúdame por favor, como si me estuviese pidiendo un favor. O sea, era como que, Sebas.
Muy pero airada. sí, pero tratando de, claro, no hacer bulla porque estaba mi hermana de menos de un año, creo yo, durmiendo. Ya te entiendo. Era como una voz que ella misma intencionalmente intentaba que no se escuchara, entonces la hacía a modo de susurro. Sí, Perfecto, perfecto. Es que es muy interesante esta temática. Traes varios elementos de cosas que me han contado la familia nocturna. Mm, Dentro de estas como visiones que podemos llegar a tener, como esa imagen de ese rostro que viste, que solo es por unos segundos, pero después sigue habiendo fenómenos paranormales en el entorno, son cosas muy aterradoras porque desde mi perspectiva tiene que ver mucho también en dónde ocurren. En tu caso están ocurriendo en casa, en tu lugar seguro, en tu santuario, en el lugar en el que no debes de correr ningún peligro, en el lugar que ya conoces, que no hay cosas anómalas y de repente hay algo tan fuera de la realidad y aparte que trae esta parte macabra, espeluznante que es un shock directo. Hay una chica que me cuenta, narrador, creo yo que en algún momento de mi vida tuve sensibilidad con lo paranormal. Y le pregunté, ¿por qué crees eso? Y me dice, es que mira, hay dos momentos de mi vida en el que tengo dos hechos que son muy raros. De hecho, mi familia los tenía guardados ahí y no me había contado como detalles de estas situaciones. Yo nada más los tengo marcados porque fueron situaciones como raras que se me quedaron en la memoria. Cuando tenía alrededor de unos 7 u 8 años, acostumbrábamos yo con mis papás ir a un balneario, un lugar con cierto tipo de aguas que a veces eran en algunos lugares aguas termales, pero había uno en especial en el que el agua era muy fría, era como un tipo cenote y estaba riquísimo, era delicioso. Y ese lo que tenía de bonito es que nunca había personas. Era un lugar en el que normalmente cuando íbamos solo estaba mi familia, yo y ya. Salvo en 3 ocasiones que me topé unos niños. Y estos niños jugaban como en una orilla y me invitaban a jugar, que fuera a jugar con ellos. Pero como mis papás ya me habían advertido muchas veces que solo estuviera en cierta parte del cenote, porque a partir de cierto punto el agua era muy profunda y era peligroso, yo nada más les decía que no y ya. En esa temporada, la tercera vez que veo a esos niños, le dije a mis papás, oigan papá, es que yo quiero ir a jugar con ellos, les pueden pedir permiso a sus papás. Y en eso ellos me decían, pero ¿cuáles papás? ¿Cuáles niños? Y ya yo les describía a las personas cómo estaban y qué estaban haciendo. Y me decían, ah, sí, sí, cómo no, la próxima vez que vengamos vamos a platicar con los papás. Dice, y se quedó muy marcado en mí porque nunca volvimos a ir. Y ya, situaciones de la vida o que tal vez eligieron otros lugares y así. Pasan los años y cuando yo tengo alrededor de 14 o 15 años, vamos a visitar, me voy a vivir una temporada larga con mi abuela. Mi abuela trae como un proyecto de remodelación de una casa tipo ranchito que compró en un pueblo muy chiquito y ella la quiere como para su casa de descanso porque es un lugar al que visitó muchas veces en su juventud y cosas de ella, cosas muy románticas. Y me pidió a mí que la acompañara porque muchas de las cosas de remodelación era más bien dirigir personas que hicieran bien las cosas y ella ya se sentía un poquito grande para ese trabajo. Entonces yo iba ahí como a aprender, a acompañarla y a dirigir personas. Bueno, en esa temporada me acuerdo perfectamente de dos cosas que a mí me dieron mucho miedo. Son situaciones normales y anormales. O sea, es un pueblito bien chiquito, las casas no están tan pegadas una de otro. Era un pueblo muy religioso, muy católico, pero yo estuve ahí en una temporada cortita, entonces no terminé ni siquiera de conocer a muchas personas del lugar. Pero en 2 ocasiones, en la noche, me morí de miedo porque al asomarme por la ventana, vi por la calle principal que se veía desde la ventana a un grupo de personas vestidas como monjes caminando como en una procesión y ellos iban con un incensario, se veía que iba lanzando humo y iban sin hacer nada de ruido. Y le comenté a mi abuela, abuela, ¿qué pasa con esos seminaristas? ¿Por qué no se vienen temprano desde el seminario? ¿Por qué hacen esto en la madrugada? ¿Es algún rito, alguna creencia? Y mi abuela me dijo como, ¿cómo los viste? No, pues estaban vestidos así, iban caminando por acá. Ah, muy bien. Bueno, me avisas si los vuelves a ver. Y cuando los volví a ver a las semanas, mi abuela me dijo, no, hombre, no te preocupes, pues sí, no sé qué estén haciendo porque yo tampoco conozco las tradiciones, pero tú déjalos. Y si se me hizo muy raro que ese mismo día en la noche ya las ventanas las tenía tapiadas con madera. Y se me quedó grabado. Ahora ya pasaron los años y solo tenía esos recuerdos.
fue y les pregunté, oigan, cuéntenme bien qué pasó, porque qué raro que dejamos de ir a ese lugar y qué raro de las ventanas. ¿Coincidencia? Y me dicen, no es coincidencia. Es que ese balneario al que íbamos, nunca había personas porque decían que se parecían fantasmas y que se parecían fantasmas de niños. Pero como nosotros no creemos en eso, pues nosotros íbamos hasta que tú nos comentaste de esos niños. Ahí nunca había nadie. Y en la casa de tu abuela pues ya al día de hoy ya no está con nosotros, pero la abuela sí les comentó a los papás, dice, qué miedo, porque cuando yo vine aquí a este lugar y estaba construyendo, me dijeron que tuviera cuidado con los monjes nocturnos. Y yo les dije, ¿qué es eso? Y me comentaban que eran unos fantasmas de unos sujetos que tuvieron un monasterio ahí, probablemente siglos atrás, y que cuando lo estaban empezando apenas a construir, parece que fue en tiempos de la Revolución o Independencia o hace mucho tiempo, no tenemos fechas, llegaron ahí personas y los atacaron con pistolas y los desaparecieron. Entonces que había personas que de repente comentaban que los veían pasar aventando incienso y que normalmente en la historia completa del pueblo es que eso decía que alguien iba a fallecer pronto. Dice, yo en el tiempo que llevaba ahí jamás vi eso y pues lo dejé como una leyenda hasta que tú me comentaste que lo viste y tú no conoces esa leyenda. Entonces, esta chica dice, bueno, pues esas historias se quedaron en mi familia en la que parece que yo tenía algo de sensibilidad con lo paranormal. Pero como en el caso que viviste, pues en el tuyo sí fue algo muy violento y muy abrupto. ¿Cómo te sentiste después de ese tipo de situación? ¿Te acuerdas? Bueno, esa noche, como te comento, sí, la pasé bastante mal y con el pasar de los años, pues fui hilando cabos, por así decirlo, ya que hace poco, y esto me acabo de dar cuenta recién, es una historia que quizás sale un poco de lo que te voy a contar hoy, pero es un dato creo que importante que se relaciona con esta historia, y es que el año pasado entrevisté a un amigo que sabe, bueno, se volvió mi amigo, que sabe bastante sobre el tema de las almas, sobre por qué venimos aquí, todo el tema espiritual. Entonces, hablando del tema, me pude dar cuenta del por qué es que, es que me habían ocurrido ese tipo de cosas. Y es que, bueno, yo lo relaciono todo con el primer evento que te conté, porque yo inicié un ritual que salió mal evidentemente y empezó a traer cosas, porque después de hacer este ritual, pues luego vi ojos rojos, me sucedió esto que acabo de comentar y la historia que sigue, que es cómo me tocaron la ventana en una madrugada, pero también eh, encontré el por qué es que mis dos mascotas fallecieron al poco tiempo. Y es que las mascotas suelen ser nuestros protectores espirituales. Entonces ellos absorben todo esto con la finalidad, todas las energías negativas con la finalidad de protegernos a nosotros. Y yo no había entendido el por qué. Y es que en ese tiempo fue cuando yo viví experiencias demasiado fuertes. Esta que te acabo de comentar del rostro, la que te voy a comentar a continuación. Y bueno, lamentablemente y afortunadamente quizás ese es el hecho de que mis dos mascotas justo al poco tiempo fallecieron. O sea, yo después de hablar con mi amigo me pregunté qué tan fuerte era lo que me había estado acechando para que mis dos mascotas hayan tenido que ser sacrificados. Sí fue algo que cuando me di cuenta casi lloro porque fue fuerte. O sea, fue fuerte el hecho de todo esto, cómo se relacionaba con las mascotas, como los gatos, perros que vienen a ser como que nuestros protectores espirituales. Y bueno, creo que también una de las historias fuertes que me tocó vivir, que aquí lo he ordenado al revés, pero fue justo también ese mismo año, en el 2016, que bueno, mi abuela venía de Italia porque ella vivió por muchos años en Italia, porque justo mis padres se iban a casar en religioso. Entonces lo que dicta la religión es que no pueden convivir hasta que se dé el matrimonio. Entonces, bueno, mi abuela no podía quedarse en su casa, que es la casa familiar de mi madre, porque, bueno, ya había estado muchos años abandonada, porque nadie vivía ahí. Entonces se quedó en mi se quedó en mi casa y, bueno, mi familia se iba como que a acomodar para que todos estemos cómodos y entremos en la casa, pues, ¿no? Entonces, mi papá dormiría en mi cama, mi mamá con mi hermana mayor y mi hermana recién nacida dormirían en el cuarto principal de ellos, de mis padres. Yo dormiría en el camarote que yo tenía en mi cuarto, en la cama de arriba.
Solo que, bueno, ahí no había cama, era un colchón inflable. eh, y mi abuela dormiría en el cuarto de mi mamá. Entonces estábamos divididos así. Pasa que, pues como te comenté, yo me solía dormir tarde. Entonces mi papá sí se tenía que levantar temprano y al momento de yo irme a acostar, pues sonaba mucho ese colchón inflable. Entonces como que no quería incomodarlo y decidí empezar a dormir a la sala. La verdad yo no tenía problema alguno y así fue. Entonces pasa que una madrugada despierto por unos golpes que yo había estado escuchando. Esos golpes me despertaron. Yo pensé que había sido algo de mi sueño, así que estando somnoliento traté de como que de diferenciar si lo había estado soñando o no. Los golpes que escuchaba siempre eran tres, eran como que pam, pam, pam. Y cada vez que se repetía ese patrón era cada vez más fuerte. Yo estaba echado, la ventana la tenía al costado literalmente de donde yo estaba durmiendo. Entonces ya cuando me di cuenta de que no era un sueño, ya todos mis sentidos como que se empezaron a poner ahí al margen, ¿no? Entonces Ujú. seguían los sonidos, los tres golpes, pa, pa, cada vez más fuertes, tanto que sentía que en cualquier momento se iba a romper la ventana de lo fuerte que estaba sonando. Y también me desconcertaba el hecho de que solo yo los pudiese oír, porque mi casa no era grande, o sea, tranquilamente esos golpes se habían podido escuchar incluso hasta dos casas más. Entonces empecé a quitarme la sábana. Yo tenía la ventana aquí casi que de rojo, no podía ver directamente qué había detrás de la ventana. Me empecé a quitar la sábana muy, pero muy lentamente, mientras los golpes sonaban y como te repito, cada vez más fuertes. Terminé de quitarme la sábana y me levanté. Salí corriendo a mi cuarto, que es donde estaba durmiendo mi papá. Y le dije, papá, papá, alguien está tocando la ventana. Y mi papá así como que, un poco molesto, pues porque lo estaba despertando en plena madrugada, me dijo, ya, voy a ver. Le dije, no, o sea, yo ya estaba casi que al borde del llanto, como que, no, papá, por favor, no vayas. Y mi papá fue y todos esos segundos en el que fue y regresó a mi cuarto, yo la verdad la pasé mal, porque tenía mucho miedo de que le pasara algo a mi papá. Finalmente mi papá regresó y no había nada. O sea, sé que él abrió la cortina y no había nada. Y era imposible de que haya podido ser una rama, porque el árbol más cerca que teníamos estaba como que a 2, 3 metros. Aparte, afuera de mi casa había reja. Y un gato, pues tampoco podía ser. Habían gatos que se metían, pero era imposible que un gato pudiese haber hecho semejantes golpes a la ventana. O sea, como te digo, casi que parecía que estaban a punto de romper la ventana. Y bueno, mi papá regresó, me dijo que no había nada y no recuerdo ya qué pasó después. Supongo que me habré quedado a dormir con él. No sé si con él o ya en la cama inflable que estaba arriba del camarote. Y bueno, luego pues esta experiencia también me marcó porque previo a lo que... Esta historia sucedió antes de la que te conté del rostro. Eh, Era la primera vez también que había escuchado algo tan vívido. Entonces, bueno, me puse a investigar qué pudo haber sido. Encontré en internet mucho sobre el juego de la ventana, el hombre de la ventana. También que este tipo de golpes en la ventana siempre son tres. Puede ser un presagio, un mal presagio para la familia, que podía morir un familiar o incluso quien escuchaba los golpes. Afortunadamente no pasó nada, pero tampoco supe realmente qué pudo haber sido. Eh, yo nunca he jugado al juego de la ventana, no sé si habrás escuchado sobre él, pero o sea, nunca, probablemente yo lo haya jugado involuntariamente porque tal cual lo viví es como tal cual se suele relatar mucho en internet y experiencias que ha vivido mucha gente. Fíjate, ese juego de la ventana solo lo he escuchado nombrar, pero nunca he escuchado que alguien lo explique. ¿Me lo pudieras comentar de qué trataba? Sí, bueno, el juego de la ventana se hizo, por lo que sé, se hizo bastante conocido en la Deep Web y prácticamente se trata de cada fin de mes realizar el juego. El juego se basa en invitar a que una entidad te visite. Y no recuerdo muy bien si había que encender velas, solo me acuerdo de esta parte de la ventana. Y bueno, después de haberlo invitado, cerrabas las ventanas y te echabas a dormir, pero no debías dormirte. O sea, tenías que esperar a que te visite porque si te visitaba,
no debías hacer movimiento alguno, porque si él se daba cuenta de que estabas despierto, entraba. Y ya se cuenta mucho que de quienes realmente sí llegó a ingresar no se sabe nada. Son muchas historias que rondan en internet. Yo he contado también una de una seguidora que, bueno, le sucedió algo similar a mí. Ella no jugó, sino que escuchó los golpes, pero ella sí abrió la ventana. Es como que dejó ingresarla a esa entidad. Y bueno, ya a ella le sucedieron eventos fuertes, pero resumidamente se basa en eso. O sea, tienes que pasar la noche eh, simulando que estás dormido, pero sin moverte, sin hacer ningún movimiento. Y bueno, no siempre sucede a la primera noche. O sea, pueden pasar meses. Siempre es la misma fecha, si no me equivoco. Creo que tiene que haber luna llena. Y siempre a fin de mes. Fíjate que el tema de invocaciones, magia, rituales, y eso es un tema que me llama mucho la atención justamente por el tipo de anécdotas que hay en torno a esta temática. En tu caso, viviste una invocación cuando eras pequeño y al no saber qué era lo que estabas haciendo, parece que esto empieza a desatar situaciones a largo plazo. Hay una suscriptora, llamémosla Danaí. Danaí tiene una situación que se vino enterando hace muy poquito. Ella tenía una imagen de su abuela, que era de una persona muy dulce, amable, cálida, pero que extrañamente la gente le tenía miedo y que intentaba que nadie se acercara, como que nadie quería acercarse a ella. Y cuando ella llegó a salir con su abuelita, no sé, a un supermercado, a un tianguis o así, las personas las veían como con recelo y se alejaban. Y cuando ella iba por algún producto y pagaba, las personas no querían ni tocar el dinero, le decían así como déjelo ahí. Y se le hacía muy raro y nunca ella como que cuadró bien el por qué pasaba esto. Era pequeña cuando sucedió. También había otro dato extraño, es que ella nunca iba a la casa de su abuela. Jamás. No tiene un solo recuerdo pisando esa casa. Y el tercer dato extraño es que su abuela la recuerda más tiempo estando enferma, con una enfermedad muy grave, que todos lamentablemente ya saben cuál es, que cuando llega y está en esa fase en la que se esparce por todo el cuerpo ya no hay mucho que hacer. Bueno, ella recuerda que cuando les dieron esa noticia pasaron años hasta que la abuela un día ya pasó a otro mundo. El punto es que estos datos a ella la llevaron ahora al ser adulta y consumir estos temas a preguntarle a la familia como cuéntenme la historia completa porque está raro como estos sucesos de la abuela. Ella ya sospechaba que había cosas que de plano eran como obvias que no sabía de su abuela. Porque la gente le tiene miedo, porque la gente la trata así. Aquí hay algo que yo no sé. Y definitivamente probablemente hay dos abuelas. La que conozco y la que las personas han conocido. Y no creo que sean la misma. Entonces cuando habla con su mamá le dice, mira, tu abuela no era la mujer que tú creías. Tu abuela siempre buscó ser una persona amable y linda contigo. Pero esa era la cara que, digamos, se forzó y se esforzó por tener en los últimos años de tu vida. Tu abuela era una persona muy conocida porque tenía mucho poder para dañar a los demás a distancia. Nunca te quiso llevar a su casa porque ella contó que después de que hizo algo contra una persona, la estaban atacando y fue justo cuando yo estaba embarazada y me dijo, mija, no me vuelvan a visitar y lo menos que podamos estar en contacto porque los van a atacar también a ustedes. Dice, a partir de ahí, mamá empezó a enfermar continuamente. Cuando tú tenías como 5 o 6 años, ya nosotros sabíamos que mamá no nos iba a durar por una situación. ¿Te acuerdas de tu abuela? Me preguntó mi mamá y yo le dije sí. Dice, cuéntame un poquito cómo ella era físicamente. No, pues una persona chaparrita, jorobadita, los pies, las manos las tenía muy, muy arrugadas, el rostro también, cabello totalmente cano. Abuelita así de cuento de niños. Dice, ¿qué edad te imaginas que tenía tu abuela? Dice, pues unos 80 y tantos, 96. Dice, tu abuela tenía 43 años. Dice, ¿cómo que mi abuela tenía 43 años? Tu abuela tenía 43 años. De repente, antes de que tú nacieras, tu abuela se veía sumamente joven. Y a partir de ahí, parecía que cada año eran como 10. Empezó a envejecer tremendamente. Ya sabíamos que algo iba a pasar rápido con ella. Y como nosotros sabemos de este tema,
sabíamos que no era por el tema de salud, que en el tema de salud se iba a reflejar, pero no era por ahí. Cuando tú tienes 5 o 6 años, que tu abuela ya está así, le detectan esa enfermedad. Tu abuela desde ese día le pedía a quien fuera que le escuchara que por favor se la llevara ya, porque le habían dicho una persona que era como muy cercana a ella y más poderosa: a ti te están trabajando para que sufras, no te van a dejar ir. Dice, y estuvo así 6 años, hija. 6 años en fase terminal en la que el doctor no le daba más de 2 meses de vida. Dice, la situación con la que tu abuela se fue de este mundo es algo que guardamos en familia porque fue algo muy fuerte. Y ella estuvo insistiendo y la mamá le contó esta historia que te voy a decir. La abuela quiere ya partir. Toda su vida es sufrimiento, ya no se dedica a nada de hacer brujería. El poco tiempo que le ha quedado de vida con la nieta, todo intenta sacar lo mejor de ella porque se ha dado cuenta que muchas de las cosas que ha hecho le han traído estas consecuencias y ya no quiere que pasen a las siguientes generaciones. Pero hay otro punto. Está teniendo sueños muy extraños donde le vienen a cobrar cosas y le están diciendo como nos debes cosas espirituales que no se van a poder pagar aquí, ¿no? Entonces, la abuela tiene mucho miedo y al mismo tiempo sabe que no puede hacer ya nada. Se siente débil, se siente atacada todo el tiempo, el cuerpo no le está funcionando bien, se siente espiritualmente atacada también. Entonces, pide ya descanso. Y en sus oraciones y en sus meditaciones y en todo lo que hace, todo el tiempo está pidiendo que por favor ya alguien se la lleve y que ya dejen descansar el cuerpo porque es insoportable el dolor. En ese punto, fue con esta persona, la que le había dicho que le estaban atacando, le dijo qué hacer y habló conmigo y me dice, te voy a pedir que me hagas un último favor. Lo único que quiero que sepas es que me vas a llevar a un lugar y vas a recoger mi cuerpo porque ya no voy a estar con vida. Dice, entonces platiqué con tu papá, le dije cómo estaba la circunstancia y me dijo que siempre y cuando fuera algo legal, sí, porque si no iba a armarnos un problemón. Le platiqué a mamá y me dijo mi mamá, no te preocupes, o sea, no va a haber nada porque no voy a ingerir nada, es por el ritual que voy a hacer. No sé qué hizo mamá, pero mamá se encerró en su casa 3 días, me habló por teléfono, me dijo, voy a salir, pasa por favor por mí. Por favor, después de que mi cuerpo esté ya inerte, no ingresen a la casa durante 90 días porque si no, no los voy a poder proteger. La llevamos a un panteón. En el panteón me dijo, bueno, aquí déjenme. Se acostó en el piso. Nos alejamos de ella como 15 pasos. Gritó y estaba sin vida. ¿Qué exactamente fue lo que hizo? ¿Cómo y para qué? No tenemos ni la menor idea ni nos queremos enterar. Pero los siguientes 90 días respetamos lo que ella nos dijo y jamás tocamos esa casa ni nos acercamos hasta después. Y el día que entramos a la casa, dice, era un día en el que estábamos a 45 grados en la ciudad. Esa casa era un témpano de hielo. Un témpano de hielo. Tuvimos que limpiar, no estuvimos mucho tiempo ahí y la vendimos a la primera persona con el primer peso que nos ofreció. En eso se fue. Dice, entonces sí, tu abuela no era la persona a quien tú creías. Pero es que hay todas estas situaciones relacionadas con la invocación, la magia, que parece que en corto plazo es muy fascinante. En largo plazo las historias empiezan a veces a cambiar bastante. Pero bueno, Sebastián, sígueme contando, están muy interesante lo que has vivido, hermano. Justo esta historia que tiene que ver bastante con la familia, a mí me pasó, bueno, no es algo que yo haya vivido, sino que me terminó afectando. Luego te paso el nombre de la demonio que te voy a comentar porque estoy completamente prohibido de mencionar cualquier demonio porque, bueno, después de todo mencionarlos prácticamente es una invocación. Sí. Entonces, sucedió el año pasado en la anterior casa en la que viví, que resumidamente te explico cómo era para que puedas entender el contexto. Yo tenía, bueno, era una casa grande de 3 pisos. En el primer piso había un mini departamento donde yo tenía mi estudio, que quedaba al fondo. Al medio estaba el almacén del negocio de mi mamá y al inicio estaba el almacén del negocio de mi hermana. Y en el segundo piso estaba nuestro departamento. Entonces, yo todo ese tiempo estaba preparando una miniserie que conté en YouTube, que es sobre esta demonio, que es de México justo. Su historia, resumidamente, es muy similar a la de La Llorona,
no debí mencionarla, pero mucho más macabra. Esto, resumidamente, pues era prácticamente que arrastraba un karma familiar. Es algo que, que la protagonista lo llevó a pagar casi que sin ser su culpa. Entonces se le iba a presentar esta demonio diciéndole que tenía que pagar todo lo que todo su linaje había hecho, y pues le hacías padecer cosas horribles como que la transportaba, se le presentaba, pero le transportaba como que a otro lugar y siempre le gritaba, le decía, tienes que pagar, tú vas a pagar todo lo que me hicieron. Y por ejemplo le hacía sentir cómo su sangre empezaba a hervir, cómo sus ojos se derretían, cómo, no sé, cómo sus huesos se quebraban y como esto un montón de situaciones perturbadoras más. Entonces yo me encontraba redactando estas historias y bueno, en la miniserie la menciono muchas veces. Y pasa que un día, ya escribiendo el guión del último episodio, veo por detrás de la puerta que dividía mi espacio con el de mi mamá a alguien que caminaba. Veo unas sombras y dije, puede que sea mi mamá, que, bueno, casi nunca está en la casa porque sale a entregar pedidos. Dije, seguro es mi mamá, que ha venido a recoger algún pedido para enviarlo. Pero yo también escuché cómo se escuchaba el sonido de las vitrinas abriéndose y cerrándose. Y dije, por si acaso voy a salir a ver si es ella. Era temprano por la mañana, eran aproximadamente las 11. Entonces yo salgo y no había nadie. Y dije, seguro mi mamá ya salió, se fue al segundo piso o quizás ya se fue a la calle. Entonces salgo del mini departamento y grito y llamo a mi mamá. Mamá, no me responde. Digo, entonces si no está en la casa puede que ya haya salido y esté afuera en su moto a punto de salir. Abro la puerta de la calle y tampoco estaba. Y nada, o sea, se me hizo raro en ese momento. Ya con el pasar de los años, ya no soy tan miedoso a lo que me pueda ocurrir, pero como que me intrigó. O sea, no estaba muy seguro de qué es lo que había pasado. Y bueno, llegó la hora del almuerzo, mi mamá llegó y le pregunté, mamá, ¿viniste a recoger algún pedido en la mañana? Y me dijo, no, en ningún momento regresó a la casa. Y sí, en ese momento también como que me sacó de onda el hecho de que quizás aquella demonio que no puedo mencionar probablemente haya estado ahí, porque después de todo la he estado llamando y llamando durante todo el episodio. Son 5 episodios y yo no sé cuántas exactamente la habré mencionado. Y esta historia se relaciona con cómo este tipo de contenidos puede hacer que nuestra vibra baje. No sé si tú habrás escuchado sobre que nosotros poseemos como que somos energía, después de todo. Y aquellas entidades negativas como, bueno, los demonios, los fantasmas, se alimentan de esa energía, sobre todo de energía negativa. Y un claro ejemplo de esto es cuando vemos películas de terror o consumimos videos de terror, que hace que nuestra vibración baje y estemos más propensos a este tipo de entidades. Incluso las grandes productoras lo hacen a propósito, cuando en realidad podrían hacerlo desde el lado de la luz, por así decirlo, desde el lado positivo. Y es algo que yo aprendí con el pasar de los meses, hasta que hubo un momento en el que se tornó todo muy fuerte en mi familia, que tuve que pedir ayuda espiritual para poder resolver esto. Y creo que todo empieza con lo que te voy a comentar ahorita. Yo había ido al cine a ver La Monja 2. Particularmente a mí me causó mucho miedo esa película. Y esa noche yo tuve una pesadilla que me causó mucho miedo, como hace tanto tiempo no había sentido. Este temor pasó a un segundo plano cuando en medio de la madrugada yo desperté y al frente de mí había una niña que usaba trenzas, sin ojos, parada, bueno, no parada, como que asomándose a los pies de mi cama. Yo en ese momento entré en un pánico increíble porque esta niña que te estoy comentando es la antagonista del libro que mencionamos al inicio. Entonces yo sé todo lo que le ha hecho padecer al protagonista, que es mi amigo. Le ha hecho padecer cosas macabras y yo sé lo que es capaz, y que se me aparezca a mí fue, o sea,
me quedé completamente en shock porque la tenía ahí, a los pies de mi cama. No me moví, no quería apartarle la mirada porque tenía miedo de que en algún momento eh, me haga algo, o sea, me ataque, me empiece a apuñalar, me empiece a quitar las manos como lo ha hecho antes. Y de un momento a otro como que volví a despertar, por así decirlo. No estoy seguro si fue una parálisis del sueño porque lo sentí muy real. Y ya cuando volví a despertar o entré en razón, ya no había nadie. En ese momento agarré mi celular, encendí la linterna, encendí la luz y me fui al cuarto de mi hermana a dormir con ella. No la desperté, ya era de madrugada, pero bueno, me recibió. Ella antes dormía en un camarote con mi hermana menor. Y bueno, me dejó dormir ahí y al día siguiente le conté todo lo que me había pasado. Y esto, bueno, se relaciona con el hecho de cómo ese tipo de contenido que te suele generar miedo hace que tu vibración baje y seas más vulnerable. Y en este caso me generó una pesadilla horrible, que como te digo pasó a un segundo plano, y se me aparezca esta entidad horrible también. Qué interesante esto que me estás diciendo. Duda, tú ya conocías sobre esta niña en el momento en el que la viste, ¿verdad? Sí, se llama Samantha. También fue de los primeros episodios que conté. Y esto, como te digo, bueno, hace 2 años supe de su historia. Y el año pasado es cuando sucede esto. Justo cuando estaba preparando el libro casualmente. Por eso es que creo que lo tenía más reciente. Ya. Duda, esta niña Samantha que ves en lo que pudo haber sido un sueño o tal vez no, en una parálisis del sueño tal vez, ¿ella tiene alguna relación con este demonio femenino? ¿De México? Ajá, Se parecen a... me acabo de dar... Claro, me acaba de caer el 20, como creo que dicen en México. Porque esta niña, Samantha, se parece mucho. Porque esta demonio, la de México, le vamos a decir M. Porque su nombre empieza con M. Siempre tenía un acompañante, que era una niña, que era tal cual los rasgos que te acabo de comentar. O sea, no tenía ojos, usaba trenzas, usaba un vestidito. Entonces, me acaba de caer el 20 porque puede que no haya sido Samantha, sino su cómplice. E incluso su cómplice era la que más se le parecía a mi seguidora y era la que más tortura le hacía padecer. Entonces, creo que puede haber sido ella y no Samantha. oye, y vamos a ver, esta, la descripción, ¿me puedes dar un poquito la descripción de Samantha? ¿Cómo son los caireles? ¿Qué color de piel o de cabello tiene? Más o menos como su ropa. Su ropa, bueno, ella siempre... Haz de cuenta que es como la de la huérfana, la niña de la huérfana. Sí. Usa unas trencitas, pero en este caso usa un vestidito antiguo como de pijama. Tiene la piel pálida. Eh, y bueno, en vez de ojos tiene dos profundos huecos. No tiene ojos, o sea, son grandes huecos oscuros. Mira, es que está muy fuerte. Primero está el tema de los niños fantasma, que el tema de los niños fantasma siempre le digo a la comunidad, tengan mucho cuidado con ese tema porque, o sea, hay de dos. Muchos sacerdotes exorcistas hablan acerca de no existen los niños fantasma. En personas que se han dedicado a la investigación, dicen, sí hay casos, pero son muy pocos. La gran mayoría no son de niños fantasmas, son de otra entidad haciéndose pasar por. Pero cuando también es un niño fantasma tiende a ser muy peligroso. Entonces, en cualquier caso, si es una entidad espiritual y que parece un niño, por lo general es como intenta mantener una muy prudente distancia, ¿no? Pero hay un tema aquí muy interesante. Una chica con la que fui a entrevistar a Saltillo hace un par de meses, estábamos platicando porque ella tenía una situación. En su casa pasaban cosas. Se movían objetos, veían sombras, de repente estaban dos personas platicando y tenían una mesa enfrente y ¡pum! Golpeaban la mesa. Había como un sonido de golpe. La mesa se cimbraba y era como que ¿qué pasó? Y no eran cuestiones ni de la estructura de la mesa ni de la estructura de la casa. Era que había algo ahí que desde hace mucho se había como vinculado a ella. Y entonces ella tenía muchas anécdotas. Sin embargo, había algo que la atraía a este tipo de situaciones. O sea, ella atraía las situaciones, pero ella también se sentía atraída
a las situaciones. Le gustaba a veces estar en este lugar. Esperaba que estas cosas sucedieran. Entonces, eso le decía, eso normalmente, ya cuando estás muy metido en esta situación, no es un buen indicativo. Porque significa que puede haber un vínculo ya muy profundo y nunca va a ser en tu beneficio, normalmente va a ser en tu detrimento. Pero me dice ella que sí, que ella confirma que pasó algo muy fuerte una vez y tiene que ver con esto que me acabas de contar. Ella está subiendo al segundo piso de esta casa, va por las escaleras y al llegar a una habitación siente mucho miedo. Es extraño, o sea, no siente miedo en la casa, está esperando que ocurra uno de estos sucesos, pero entra en esa habitación, siente mucho miedo y siente tanto miedo que mejor se sale. No ve nada, no siente nada, solo es una sensación de miedo abrumador. Cuando sale de la habitación, comienza a bajar las escaleras y algo la hace voltear a la habitación. Esta habitación tiene una cama y ve debajo de la cama un niño que está abajo, volteándola a ver y no tiene ojos, tiene dos cuencas negras. Y dice ella, estoy seguro que esa cosa no era un niño. Y le dije, ¿por qué? Por la vibra que tenía y aparte de eso, estaba llamando mi atención. Él quería que volteara a verlo. La forma en la que estaba y el cómo estaba era para que se cruzaran nuestras miradas forzosamente. Y después de eso, si mal no recuerdo, comienza a ver, y aquí me puedo estar equivocando, pero es una niña con caireles. No sin ojos, pero sí empieza a ver una niña con caireles en varias partes de una casa. Luego voy a contactar a esta chica para confirmar, pero entonces significa que esta entidad de la que me estás hablando tal vez es la compinche de una entidad bastante más oscura y se encargan como de traumatizar a las personas, de dañarlas durante el sueño y la vigilia. Sí, probablemente sí. Como te digo, este tipo de entidades, este tipo de demonios se suelen alimentar de esa energía. Entonces, puede que sea su cómplice para, claro, mantenernos ahí con miedo, vulnerables y seamos más propensos a que, bueno, puedan alimentarse de nosotros. Entonces, claro, puede ser algo similar. La verdad es la primera vez que yo escuché sobre que un demonio tenía como que un cómplice como niño. Particularmente yo no he tenido la experiencia de ver a un niño fantasma más que la que te acabo de comentar, que probablemente haya sido como que su cómplice, porque prácticamente son similares. Sí, fíjate que entiendo, es que hay muchas como teologías, cosmologías, formas de entender estos temas y cada quien va a defender su trinchera y su postura. La mía normalmente es con una apertura a ver que hay diferentes formas de entender estos temas, entonces entender un poco cuáles son esas posturas y detrás de esas posturas, tanto en qué se sustentan como hacia dónde te llevan, porque toda postura tiene una cierta filosofía desde la cual viene y termina desatando o a la que va dirigida. En ciertas posturas de creencias espirituales se habla de que los demonios nunca atacan solos, o sea, siempre están en grupo, solo que es un tipo de grupo jerárquico en el que hay alguien que manda y los que están siempre debajo en su mando. Entonces, la forma en la que confabulan y hacen las cosas, muchas veces en casos de exorcismos o de casas que tienen como infestaciones, se termina viendo que no es una entidad la que está, son varias. Entonces sí, cuando allá hay algo así como una aparición corpórea, probablemente ya estamos hablando de un tema avanzado en el lugar, en la situación o en intento de acercamiento y muy probablemente puede haber ahí más entes de este tipo desde esta perspectiva, ¿no? Pero qué fuerte, Sebastián. No me esperaba este tipo de plática contigo. Está súper interesante y muy fuerte. Sí, experiencias he tenido varias. Sí, te pasaste. Ahora, ¿cómo pasan los días y cómo le haces tú para poder digerir esta situación que acabas de vivir con esta niña y esa visión tan aterradora? Bueno, ese día sí, como te digo, sentí miedo después de mucho, porque mis experiencias paranormales como que se detuvieron un poco en la adolescencia, incluso yo empecé a cuestionar mucho sobre la religión. Mi mamá me llevó a hablar con el padre de mi colegio, que es un gran amigo, la verdad. Como que debatimos, yo le preguntaba por qué es que me sucede esto, por qué es que veo esto. Me trataba de dar una explicación desde su punto de vista religioso, claramente. Pero
por alguna, bueno, no recuerdo muy bien, pero cesaron. Yo, como te digo, en ese momento era muy religioso, empecé a cuestionar, dejé de serlo, ahora soy creyente más que todo como que en Dios como, en general, no pertenezco a una religión como tal, Ya. me mantengo en el camino de aprender, pero cesaron y esto que te comenté hace rato sobre esta demonio de México, pues fue una experiencia que no tenía hace tiempo, no veía a una entidad hace tiempo. E incluso en esa casa, que sí tenía unas vibras un poco extrañas, incluso cuando mi amigo, el que te digo que es un poco sensible a esas entidades, tiene conocimiento sobre todo el tema espiritual, me dijo que la sintió un poco pesada. Eh, Me parece que en esa casa, porque no lo puedo comprobar, yo llegué a ver un duende. Yo me encontraba, es una historia muy corta, me encontraba cocinando y la cocina es como que un rectángulo y hay como que había un muro a mi izquierda que daba para el pasillo. Me encontraba cocinando y de reojo veo como se asoma detrás del muro que te comento algo pequeño, como del tamaño de un gato. Era como que se asoma así y luego se va. Y yo volteo y en un momento pensé que era mi gata, pero que mi gata se asome así no tiene sentido que lo haga. Era como si un duende se asomara. Entonces, bueno, como te digo, yo ya no soy como que muy miedoso a este tipo de temas por todo lo que he vivido. Y bueno, le dije, eh, si quieres quedarte, o sea, hablé en voz alta, pues no, porque no había nada, evidentemente, cuando fui a ver. Le dije, si quieres quedarte, me tienes que ayudar. Si no, ándate. Y pues nunca más volvió. Era un duende al parecer bastante flojo que no quería trabajar. Pero sucedió muy a la par casi de esta experiencia con la demonio de México que te comento. Oye, fíjate que el tema de los duendes siempre es un tema que me genera mucha controversia porque siento que es un tema como con muchas capas y con muchas explicaciones, pero que a veces creyendo que hablamos de una cosa es algo distinto. Y hay una persona que me contó recientemente una historia que le pasó muy extraña. Dice que al día de hoy es una persona que tiene fobia a los duendes, o sea, no los puede ver ni en imagen, muchísimo menos en físico. Obviamente se está refiriendo a un duende de estos de barro, de arcilla o de plástico. Elfos, duendes, gnomos, los que quieras, le generan mucho, mucho miedo. Y dice que todo fue a raíz de una experiencia que tuvo cuando tenía como 14 años en casa de su abuela. Dice que una noche se quedó a dormir allá y su abuela era muy amante de los duendes, elfos y trolls. Entonces tenía un montón en una habitación. A ella no le generaba ningún tipo de miedo ni incomodidad porque los veía como juguetes. Y decía, pues mira, a mi abuela le siguen gustando los juguetes. Ella coleccionaba peluches y no sé exactamente de qué mono, pero tenía muchos peluches en su habitación. La chica que vivió esto, entonces vio similitud y decía, pues son los juguetes de mi abuela y se acepta. Cuando ella se va a dormir, su abuela le dice, oye, es que te vas a quedar a dormir en el cuarto de los duendes y es su cuarto. Antes de que te duermas nada más, habla con ellos y diles que vas a estar esa noche y no los vas a molestar y que te dejen en paz. Dice, para que puedas dormir a gusto, porque son bien traviesos, son bien juguetones. Y eso sí se me hizo muy extraño, porque mi abuela nunca había hablado de los duendes como si estuvieran vivos. Y le dije, sí, abuela, está bien, pero pues para darle el avión, para simplemente seguirle el juego. Se me olvidó hacer esa plática con ellos. Y en la mañana siguiente me levanté a las 6 de la mañana porque sentí movimiento en mi cama y pues simplemente me desperté. Yo creía que pudo haber sido mi abuela o algo, no me sentí en peligro. Cuando abro los ojos, tengo a todos los duendes arriba de la cama en la zona que van mis pies. No es como que se estén moviendo, volteando, solo están ahí todos acomodaditos, como volteándome a ver a mí. Dice, no tienes idea la cantidad de miedo que sentí. Nada más me paré de ahí sin hacer ruido, cerré la puerta y dije, no me vuelvo a quedar en esta casa nunca. Pero desde ahí, como que el miedo se fue incrementando con el tiempo y al día de hoy no me puedes mostrar uno en una foto porque me genera mucho, mucho, mucho miedo. Pero bueno, el tema de los duendes es un temón. Pero vamos a ver, tengo una duda, Sebastián. Tú ya te metiste en estos temas de lo paranormal, has estado investigando por medio de tu canal Punto Muerto, ¿verdad? Sí. Bien, por medio de tu proyecto, de tu canal, más tu interés personal, has estado investigando en estos temas. ¿Ya entendiste
¿Qué fue lo que pasó? ¿Tienes como alguna explicación? Que se pueda o no se pueda comprobar es lo de menos, pero ¿tienes alguna explicación? Exactamente, ¿qué fue lo que te pudo haber pasado? Sobre, o sea, todas mis historias, el por Ajá. qué. ¿Qué es lo que te dio como esa afinidad con este tipo de temas que te estén sucediendo a ti? Porque hay muchísimas personas que dicen, oye, yo veo un montón de películas y no me pasa nada. Yo he hecho ese juego que me dice Sebastián y nunca me ha pasado. Ese juego, La Ventana, uf, ya lo hice con un montón de gente y no sucede. ¿Por qué crees que a ti te sucedió? Esto, sí, lo investigué más que todo porque el año pasado eh, todo se tornó más fuerte, sobre todo para mi hermana menor, que actualmente tiene 8 años. Yo he vivido experiencias paranormales desde los 7 años. Mi hermana del medio, que tiene 20 o 22, siempre me olvido, perdón, Stacy. eh, Ella también ha vivido experiencias paranormales desde que es niña también. Ella, por ejemplo, veía hombres sombra. Por alguna extraña razón no he ahondado en el tema, no es que me lo haya contado, no sé por qué, pero sé eso, o sea, que veía hombre sombra. Ella podía caminar por la casa y veía un hombre sombra sin rostro parado como si fuese una persona más. Yeah. Y el año pasado, mi hermana menor de 8 años empezó a tener también experiencias paranormales y para mí ya era como que, fue como que un límite, porque ella podía escuchar voces muy claras que le incitaban a hacer cosas feas. O sea, cosas, por ejemplo, le decía, o sea, era una voz grave. Ella decía que quien le hablaba era el demonio, era el diablo, y le decía, le insultaba, le decía, estás gorda, estás fea, pa- pa- sal de la casa y párate en medio de la pista y no te muevas, o tírate del segundo piso. Todo ese tipo de cosas ella las escuchaba en su cabeza. Y ella, pues, evidentemente se lo comentó a mi hermana, se lo comentó a mis papás, me lo comentó a mí. Y para mí ya fue demasiado. O sea, yo sé el miedo de un niño al experimentar esto. O sea, teniendo pocos años de vida, teniendo nulo conocimiento sobre qué es lo paranormal, y te empiezan a suceder ese tipo de cosas, pues ya es muy fuerte, la verdad. Entonces, ahí es donde acudo a Eduardo, que es mi amigo que te comento. Le comento lo que estaba sucediendo, que ya era algo muy fuerte que ni a mí me había sucedido, ni a mi hermana, ni a nadie de mi familia. Y bueno, me dice que investigue un poco más sobre el linaje familiar, sobre mi linaje familiar. O sea, qué es lo que había estado sucediendo, qué es lo que probablemente mis familiares pasados hayan hecho. Y bueno, aquí ya no puedo andar mucho en el tema, pero se puede resumir mucho a la brujería. Entonces, todo esto, el tema de brujerías, bueno, genera karmas, cosas que tienen que pagarse sí o sí. Si no lo paga la persona que lo inicia, lo paga la siguiente generación y así sucesivamente. Y bueno, este karma nunca fue pagado. Y eso que la persona que lo realizó sigue con vida. Entonces puede que en algún momento pues sí lo termine pagando. Pero desde ya se ha arrastrado hacia nosotros, hacia mí y hacia mis hermanas. Pero en particular, en mi caso, yo también lo puedo sumar a la invocación que hice a los 7 años. O sea, por esa curiosidad de niño que me llevó a hacer un ritual que salió mal, evidentemente, y pues como que dejé abierto el pase a estas entidades, hacia mi vida. Y es cuando, bueno, progresivamente me empiezan a suceder ese tipo de cosas. A mi hermana también. No sé si fue por mi culpa, la verdad. Porque, bueno, ya teniendo ese conocimiento sobre los karmas que se van arrastrando, pues como que sentí un poco de alivio, por así decirlo, porque ya no era como que mi culpa de haber metido a todos en el mismo saco, sino que ya era algo familiar. Entonces, bueno, finalmente Eduardo vino a Piura. Casualmente, cuando yo estaba presentando mi libro aquí en mi ciudad, en mi casa se estaba haciendo una limpia para poder pues repeler lo que sea que haya estado ya fortaleciéndose nuevamente, porque como te digo, desde que yo tenía 16, actualmente tengo 23, como que ya no habían sucedido ese tipo de cosas, pero había vuelto y muchísimo peor, y atacando a la menor de la familia, que era mi hermana Lucero. Afortunadamente ya todo se resolvió, la limpia pues se hizo de manera correcta, y todo está bien, afortunadamente. Ya no han sucedido cosas extrañas, al menos que yo sepa. Yo he aprendido a manejar bastante mi energía, mi hermana también, y bueno, mis dos hermanas también. Entonces actualmente ya estamos mejor y esperemos no vuelva a suceder ese tipo de cosas, porque como te digo, ya era algo fuerte. O sea, que mi hermana haya empezado a tener ese tipo de experiencias ya era demasiado.
Qué interesante. Lo que me estás diciendo es una conexión de varias cosas. Te hacía esa pregunta justo por lo que mencionaste. A lo largo del episodio nos has comentado un montón de cosas. Tuviste un juego cuando eras pequeño y no sabías. Ya habías más adelante como ahondado en estos temas y consumido este tipo de temáticas. Habías tenido más presencias pero aparte tu familia se ve afectada. Y aquí ese tema, cuando mencionas la brujería, es un tema también muy importante, porque sí, pareciera que cuando hay alguna persona en la familia metido en este tipo de situaciones, que también aquí para las personas que me escuchan entiendan, este programa no es de juzgar y decir esto es bueno, esto es malo, es un programa más bien descriptivo. Este tipo de cosas ocurren así y noten cómo en los relatos se conectan este tipo de situaciones una y otra vez. Y es muy interesante porque creo que ahí está la respuesta para esas personas que se preguntan por qué a mí no me pasa. Y es que no es una circunstancia simple, normalmente son un conjunto de circunstancias la que pareciera que hacen que este tipo de personas accione en una u otra persona. A veces es el lugar, a veces es el lugar más el momento, a veces es la persona, independientemente del lugar y el momento, a veces es la familia de la persona y las situaciones que vienen arrastrando. A nivel personal, a mí me costaba mucho problema creer en situaciones que fueran generacionales. De hecho, al día de hoy no te puedo decir que es algo como que en lo que creo directamente o en los vínculos familiares que dices, ok, espérame, si ya nací, el lazo consanguíneo ahí paró, o sea, la epigenética ahí se detuvo porque pues yo no voy a traer los sucesos que vivan a partir del momento en el que yo nací. Eso ya cada quien lo arrastrará dentro de su código genético, puede ser, ¿no? Digo, el punto es que me costaba trabajo creer en esto, pero me he topado con muchos profesionales de diversas áreas, desde temas de salud hasta temas de cuestión espiritual, y una y otra vez retoman la cuestión que sí tiene que ver con estos vínculos familiares. Y hay un dato bien importante. Vienen y te atacan a ti, pero de cierta manera tú te adaptas, te acostumbras, te fortaleces, vas desarrollando algo a nivel tal vez espiritual, a nivel tal vez de personalidad, y de cierta forma bloqueas ese tipo de contacto, porque aunque sigue pasando, ni es tan traumático, ni es tan destructivo y tienes los recursos para buscar solucionarlo. Y hay un dato que me estás dando que es muy revelador y es un dato que las personas tengan cuidado con esto. Iniciaste contándonos algo, Sebastián, bien interesante. Él tenía unas mascotitas, estas mascotas pues pasaron al mejor mundo y puede ser porque me hayan estado atacando espiritualmente, porque ellas de cierta manera son nuestros guardianes. También hay otra forma de verlo. No digo que esa no sea verdad. Pongamos también una segunda perspectiva. Se cree que en este tipo como de ataques hay entidades que son muy viles y que dentro de esa vileza que manejan atacan a los más débiles. O sea, verdaderamente son entidades abusivas en todo sentido. Se van contra el más débil y contra el que saben que si dañan, afectan a todos. ¿Por qué? Porque el punto de ellos es debilitar el entorno familiar. Y ocurre mucho que cuando afectan, cambian las emociones de todos los que están ahí. ¿Y qué emociones que tienen que ver con la plática que tú me dijiste, con la situación de la vibración? Yo no sé si lo llamaría vibración, pero sí te lo puedo decir que lo llamaría emociones directamente y te van a generar mucha tristeza, sensaciones de duelo, sensaciones de desequilibrio y se alimenten de ellos o se fascinen de ellos. O sea, no sé exactamente por qué lo provocan, pero lo que sí sé es que cuando los provocan, ellos o se vuelven más presentes o atraen más o se vuelven más fuertes. Pero generan este tipo de emociones, generan el miedo, generan la ansiedad, generan la tristeza, generan la desesperación. Y atacar a alguien débil es muy doloroso, pero el punto es esto. Atacaron a las mascotas, atacaron a estos sujetos que son parte de la familia, pero de cierta manera son indefensos. Y después, cuando ya todos están un poco fuertes, atacan a la persona que es la más débil de todos, que es una niña, que es en este caso tu hermana, y pareciera que sí, el modus operandi de ellos está siendo repetido de manera cíclica en el momento en el que hay alguien que puede ser una víctima potencial. Entonces, es un dato muy revelador y fuerte. Pero bueno, Sebastián, primero, antes de ir hacia el cierre, quiero darte las gracias por la confianza que nos estás dando al abrirnos tu vida y tu historia. A la familia nocturna los invito a que vayan a ver tu canal, pero me gustaría preguntarte si tienes alguna historia con la que quieras despedirte.
Bueno, muchas gracias, la verdad, por la invitación nuevamente. Es un placer para mí comentarlas. Es mi primera entrevista con alguien de México y para mí esto me ha hecho mucha ilusión. Así que de parte mía de Sebastián y también del equipo de Punto Muerto y toda la comunidad de Punto Muerto también estamos muy agradecidos. No, hombre, un gusto, un gusto. Adelante, adelante. Sí, y me gustaría cerrar con algo que he estado comentando últimamente, que es algo que todos podemos llegar a pasar, que son los sueños. Casi todo el mundo tiene sueños. Y algo que he escuchado mucho en internet y lamentablemente casi me toca comprobar es nunca decir en un sueño que sabes que estás soñando. Esta historia es de una seguidora, me llegó hace poco, que se llama Denis. Es una historia corta, porque después de todo se trata de un sueño, en la que ella relata que estaba en un bosque oscuro. En ese bosque habían varias personas y ella no sabía exactamente qué sucedía, pero empezó a preguntar nombres. Pero se da, se da con la impresión de que cuando estas personas voltean a asuntarla, le dicen no te lo vamos a decir o simplemente no tengo nombre. Ella como que entró no en shock, sino como que le impactó estas respuestas y ella gritó, este es mi sueño. Como que tratando de defender que ella tenía el control absoluto de todo, porque era un sueño lúcido. Un sueño lúcido es aquellos en los que eres consciente de que estás soñando y en los que muchas veces puedes controlar todo lo que ocurre. Entonces sintió esa frustración de no poder controlarlo por completo. Y volvió a gritar, este es mi sueño. Y da la impresión, y esto es muy común en la mayoría de casos, que cuando das a conocer que sabes que estás soñando, pues empiezan a ocurrir cosas extrañas. En este caso, de todas las personas a las que le había preguntado el nombre y estaban a su alrededor, su rostro empezó a desaparecer. Como que sus ojos, sus cejas, su boca, su nariz empezaron a desaparecer. Y ella, al ver esto que nunca había experimentado, nunca se paralizó, evidentemente, pues nunca lo había vivido. Y por si fuera poco es esta vista aterradora de estas personas, de las sombras de este bosque donde ella se encontraba, relata que vio una entidad gigantesca, al parecer una criatura hecha de sombras, enorme. Entonces en ese momento supo, a pesar de estar paralizada, que supo que tenía que irse de ese momento en ese preciso instante, de ese lugar en ese preciso instante. Entonces salió corriendo, empujó a todos esos tipos sin cara. Y cuando estaba huyendo se da cuenta que también habían otro tipo de personas normales, como si fuesen otras personas dentro de ese sueño, como un servidor en común, por así decirlo, que también estaban aterradas de estar ahí adentro. Intentó ayudarlas, pero esas personas como que no reaccionaban, estaban como que en ese estado de shock. Y bueno, siguió corriendo hasta que finalmente pudo despertar. Despertó en pánico, sobresaltada, sudando, y ella no sabía que no debía decir que sabía que estaba soñando en un sueño. Ya luego pues investigó más que todo para saber por qué le había sucedido esto en su sueño y pues se da cuenta de que suele suceder mucho. Y a mí en particular, yo sabiendo de ese tipo de historias, porque justo en los últimos episodios he contado muchas historias de sueños porque esto me pareció muy curioso. Entonces yo ya tengo claro que no debo preguntar la hora ni saber, ni decir que sé que estoy soñando en un sueño. Me pasó algo similar en el que yo estaba con mi novia en un sueño, estábamos huyendo. Algo curioso de mí es que yo casi siempre sueño con el post-apocalipsis. Es decir, he llegado a soñar semanas enteras. Son escenarios en los que el fin del mundo ya ocurrió y siempre está todo destrozado, quedan pocos sobrevivientes, siempre estamos huyendo de algo y es algo muy repetitivo. Y este era un sueño más de esos. Y recuerdo que Flavia, mi novia, empezó a preguntar la hora a todas las personas que estaban ahí. Y yo le decía, no, no, cállate, cállate. O sea, pero con miedo, no, cállate, cállate. Afortunadamente, pues, las personas del sueño, de esa dimensión, pues no llegaron a escucharla. Porque yo sabía que no se tienen que hacer ese tipo de cosas por todas las experiencias que ya se han relatado. Diversas personas alrededor del mundo. No sucedió, afortunadamente, por eso es que te digo que estuve casi de comprobarlo. No me hubiese gustado llegar a comprobarlo.
Muy buena. De hecho, ¿sabes qué? El libro que hiciste, Sebastián, ¿de qué trata más o menos? Son las experiencias que tienen que ver entonces con esta chica, con Samantha. ¿Y hay algo más? ¿De qué otras temáticas? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, el libro se titula Sueños Macabros porque son sueños lúcidos. Ya sabrás de qué van los sueños lúcidos, pero en este caso, a Sebastián, que es el protagonista, justo se llama igual que yo, a mi amigo desde que tiene 7 años se le aparece esta entidad que se le presenta con el nombre Samantha. Ella misma le da su nombre dentro de los sueños. La primera experiencia es muy traumática para él, más que todo por lo que vivió y también por ser la primera. Él tenía 7 años en donde despierta como si fuese la vida real y desde las penumbras de su habitación se acerca esta niña. Usa un vestido blanco como de pijama, usa 2 trenzas y no tiene ojos. Pero a pesar de no tener ojos es como si sí los tuviera, porque puede penetrar muy adentro de Sebastián y calar todo ese miedo, porque de por sí ya esa imagen es muy perturbadora. Y es una entidad que siempre ha asemejado tener la misma edad que él, es decir, creció con él. Cuando él tenía 7 años, pues asemejaba tener la misma edad y así sucesivamente con los años. Y con el pasar de las noches, todo este tipo de experiencias se tornan peores, ya que es una entidad que, por alguna razón que actualmente desconocemos, siempre lo hace padecer hasta el borde de la muerte. Situaciones como que se presenta, pero ya no de una manera pacífica, sino que se le presenta, se le trepa encima y lo puede ahorcar casi hasta el borde de la muerte, casi hasta que ya no le queda ni un solo respiro, o incluso aparecer con un cuchillo largo de cocina y mutilarle las manos, y él puede sentir absolutamente todo como si se tratara de la vida real. Y una de mis historias favoritas que él cuenta, bueno, no favoritas por lo que le sucede, sino por la historia como tal, y es una de las más impactantes también, es cuando en uno de estos sueños Samantha lo lleva como que a otra dimensión, y hace que todos los sonidos de una tormenta sean muy estruendosos. O sea, es un sonido muy estruendoso que lo agobia. O sea, siente que sus tímpanos van a reventar. O sea, era un sonido tan fuerte y, como te digo, todo eso lo puedes sentir como si fuese la vida real. Y da la casualidad que cuando realmente despierta en la vida real, él está con un dolor intenso de oídos y tras tocarse las orejas puede ver sangre real en la vida real. Todo ese tipo de situaciones que le hace padecer Samantha ya no solo se quedan en los sueños, sino que empiezan a traspasar en la vida real y afectarle su vida normal. Eso es algo que obviamente lo ha traumado. Son situaciones que creo que son imposibles de poder superar en algún momento a pesar de la ayuda que puedas haber recibido. Pero como estas 3 en específico que te acabo de contar, hay más y cada vez peores y muy, muy, muy macabras y nomás de pensar en todo lo que ha podido vivir, bueno, todo lo que vivió, porque es algo que le sigue también ocurriendo hasta la actualidad, pues eso es feo, la verdad. O sea, creo que nadie quisiera experimentar ese tipo de cosas y bueno, también es por eso que en la búsqueda de saber el por qué le ha ocurrido ese tipo de cosas es que también cuento sus historias y actualmente están en un libro. Para todas las personas que puedan haberlo leído, si es que alguien sabe algo sobre este tema, pues que lo comparta. Y afortunadamente han llegado historias similares de seguidores que han compartido experiencias similares, ¿no? Que se les aparece una entidad y los tortura hasta casi la muerte, porque los sueños nunca no acaban hasta que Sebastián derrama la última gota de sangre o suspira su último aliento. ¿Qué te parece? Vamos a hacer esto. Número 1, ¿se te antojaría que grabáramos un episodio en el que tratara acerca de sueños? Contar historias que tengan que ver con sueños, tanto de las que has vivido, como las que vienen en el libro, como las que te mande la audiencia. Claro, estaría genial. ¿Para cuántos likes te gusta que nos dé la familia nocturna para ponérselos como meta para empezar a grabar ese segundo episodio? Ya, 10,000. Familia nocturna, si quieren un episodio especial acerca de sueños y que traiga estos relatos que, recuerden, están en un libro, pero son las experiencias reales de una persona que aquí el buen Sebastián conoce y las llevó a este libro, que este video llegue a los 10,000 likes, que para ustedes es prácticamente nada, familia nocturna, porque ya hemos llegado en videos hasta 10, 15 y 20, así es que
Familia Nocturna, llegando a los 10,000, grabamos el siguiente episodio con el buen Sebastián. Y bueno, Sebastián, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por contarnos tus historias. Y dinos, por favor, en dónde te pueden ir a seguir toda la Familia Nocturna. Muchas gracias. Pueden seguirme en todas las redes sociales, en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Spotify, como .muerto.p. Vayan por favor a visitar y recuerden que si van desde aquí, desde Hablemos de lo que no existe, di Sebastián, te vimos con el narrador. Y una vez dicho esto, Familia Nocturna, les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye bye.